regreso, ya no los vamos a dejar, lo prometemos. Y hoy tenemos un tema que nos preocupa y nos debe de ocupar también, importante. Hablamos de estos feminicidios que parece que nada los detiene, que van a la alta y que además hemos visto por el lado de nuestras autoridades del gobierno, pues casi nulas acciones, yo diría nulas acciones. Y las pocas que hay, pues además con poco tino, mal manejadas, mal hechas las investigaciones, y sigue siendo un problema muy serio el de los feminicidios que encontramos y que hay cada día, lamentablemente, en nuestro país. Por ello, el día de hoy, además de saludar con todo el gusto, como siempre, a mi querida Katy. Katy, ¿cómo estás? Ay, encantada de estar aquí con todos ustedes. Buenas tardes Arturo, Maite, un gusto, y Edurne, de verdad, qué padre que estás aquí con nosotros. Muchas gracias y saludos a todos. Y también de saludar a mi querido Art. ¿Cómo estás, Art? Ay, ¿estás apagado tu micrófono, querido? Ya no hacen los micrófonos como antes. Buenas tardes a todos. Sí, de regreso, hay que retomar temas. Lamentablemente, la agenda se llena de temas importantes que tenemos que hablar y tenemos que poner en la palestra, ¿no? Para que la gente se entere un poco y veamos cómo todo el mundo podemos ayudar a mejorar, aunque sea un poco, todos los problemas que tenemos, ¿no? Este es muy grave. Así es, mi querido Art. Y bueno, hoy tenemos el gusto de recibir a mi muy queridísima Edurne Ochoa, y me voy a permitir leer su semblanza antes de que la saludemos formalmente. Y bueno, pues Edurne Ochoa es consultora en imagen y comunicación política con perspectiva de género, feminista, activista y presidenta de 33 Mujeres, agencia especializada en empoderamiento, liderazgo femenino e igualdad sustantiva. Es directora del Cuerpo No Miente, agencia de marketing político. Doblemente galardonada por The Washington Academy of Political Arts and Science en 2018, en 2020, como Mujer Consultora del Año y Líder Influyente, ex subsecretaria de Igualdad Sustantiva de Género del Gobierno del Estado de Puebla, ex consejera del Consejo Consultivo del Instituto Poblano de las Mujeres, miembro de Mujeres Líderes América y de Mujeres de la Política, conferencista y tallerista internacional en temas feminización de la política, paridad, igualdad sustantiva y violencia política en razón de género. Comenzó su carrera en el sector gubernamental como encargada de imagen y comunicación estratégica de diversos partidos políticos, candidatos, diputadas, diputados y presidentas y presidentes municipales. Los últimos años los ha dedicado al empoderamiento de las mujeres a través de Pink Bunker, Centro de Formación Política. Ochoa ha elaborado en diversas campañas desde hace 17 años, capacitando a candidatos y candidatas, así como trazado estrategias en imagen y comunicación estratégica para diversos organismos públicos y privados. Ha elaborado en diversos países como México, Colombia y Ecuador, y ha generado diversas campañas con alto impacto, como Rompiendo los Estereotipos, Hazlo como Niña, Chalecos Violeta, Tu Indiferencia Mata, Nos Queremos Seguras, Familia Feminista, El Futuro Será Femenino, Las Mujeres Contamos y Votamos, entre otras. Su frase: más allá de los colores y de los partidos, estamos las mujeres. Mi partido son las mujeres. Y tengo el gusto de saludar a mi queridísima Edurne. Muy, muy bienvenida, Edurne. No, al contrario, muchísimas gracias, querida Maite. De verdad que es un placer poder estar con ustedes, querida Caitlin, querido Art. La verdad es que considero que, como bien lo decían, es importante y sustantivo poder visibilizar lo que estamos viviendo las mujeres en México. Me parece que es un drama y es una emergencia nacional, pero es necesario hablar y hacerle además partícipe a la gente que nos hace el favor de compartir esta plataforma de Voz de Esmeralda, por lo que sucede, ¿no? El riesgo o el alto riesgo que representa en este país ser niña, ser joven, ser adolescente, ser mujer, porque no hay un solo lugar en donde podamos estar seguras, y que además entiendan que la violencia es tan democrática que no importa si eres de izquierda, de centro o de derecha, eventualmente eres una víctima en potencia de un feminicidio en este país. Lamentablemente, ¿verdad, Edurne? Y precisamente, pues, Edurne es una mujer que se ha dedicado al estudio, a la investigación, al análisis de todo lo que ocurre
alrededor de esta lamentable violencia. Y mi querida Edurne, pues nos gustaría que nos dieras como un panorama en tu mirada tan generosa, tan amplia que tienes respecto a esto que ya nos hablabas ahorita, ¿no? De lo que está ocurriendo en México, pero que, bueno, pudiéramos, a partir de lo que tú nos digas, pues ya empezar a preguntarte, a comentar y también invitar a quienes nos estén viendo el día de hoy. Acá los estamos siguiendo también en Facebook, por si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer para comunicarlo, pues ya sea a nuestra querida invitada o a cualquiera de nosotros en la mesa. Entonces, Edurne. Claro que sí. Bueno, primero que nada, decirle a las personas que nos están viendo y que después nos harán el favor de volvernos a mirar en esta plataforma, que esto tiene, creo que la gran bondad ahora, el tema de la hiperconectividad y la digitalización, es que quedamos y permanecemos en el ecosistema digital por mucho tiempo para que la gente pueda volver a escuchar y a conectarse y a reflexionar sobre estos temas. Decirles que hay que entender que el feminicidio es la más alta expresión de odio hacia una mujer. Es la cúspide justamente del desprecio, es la cúspide de la discriminación y además es normalmente la suma justamente de otras violencias que se vienen acumulando a lo largo del tiempo. Y me refiero a que una mujer que es víctima de feminicidio es una mujer que antes ha tenido violencia psicológica, violencia patrimonial, violencia física, violencia sexual, violencias en muchas manifestaciones, que además también es importante referirlas, que muchas veces no está en el violentómetro que hizo el Instituto Politécnico Nacional, pero que se llaman gaslighting o luz de gas, que son estas pequeñas violencias que nos van desacreditando, ¿no? Que nos van despersonalizando y que parece que no son graves, pero finalmente terminan mermando nuestra autoestima, terminan mermando justamente la propia identidad de las mujeres en un punto en donde hay una separación completa y absoluta de la personalidad, en donde dejamos que todas estas violencias, agresiones, acosos que vamos sufriendo con el tiempo, pareciera nos lo merecemos y muchas veces quien está alrededor de las mujeres víctimas de estas violencias acumuladas terminan no entendiendo que se vuelve una codependencia por parte del agresor y de la mujer que es agredida o que sufre violencia y que es muy difícil además salir de estos círculos de violencia porque por supuesto esta codependencia que se va generando y esta despersonalización de la víctima hace justamente que creamos que necesitamos vivir estas dinámicas, que pensemos que sin esta persona que nos violenta no podemos vivir, pero además que viene reafirmado por una cultura altamente patriarcal, en donde una de las manos o de los brazos ejecutores es el amor romántico, en donde nos han dicho a las mujeres que si uno nos cela no nos quiere, que el amor duele, que primero te mato antes que me dejes y que eres mía por los siglos de los siglos. Amén. Todas estas falsas creencias y muchísimas más que se van acumulando a lo largo de la vida de las niñas, de las jóvenes, de las adolescentes, de las mujeres, termina justamente desencadenando en esta última violencia que es la violencia feminicida. Es en donde se acaba justamente con la vida de una mujer. Las mujeres no amanecemos muertes, a las mujeres nos asesinan, a las mujeres nos matan por el simple hecho de ser mujeres. Y esta expresión máxima de violencia tiene que ver justamente con una permisividad del propio sistema judicial o de los órganos encargados de impartir justicia, porque muchas mujeres justamente empiezan a sufrir este tipo de violencia al interior de los hogares, esta famosa llamada y mal llamada violencia doméstica, porque a las mujeres no nos tienen que domesticar de ninguna manera, sino es esta violencia familiar. Y esta violencia familiar o mal llamada doméstica tiene mucho que ver justamente con lo que sucede al interior de los hogares, en donde eres la señora de alguien, perteneces a alguien y ese alguien que es tu marido, esta figura del varón dentro de las familias, puede hacer uso de tu cuerpo, de tu vida, de tu emocionalidad, de tu familia, de tu entorno y de tu corporalidad de la manera en que se le antoje. Y estas denuncias en el ámbito de lo familiar, justamente al no ser atendidas, al no ser canalizadas, al no ser miradas como deberían de ser miradas por parte de los gobiernos, es que justamente van aumentando hasta que llega un punto justamente en donde esta violencia extrema que se vive al interior de los hogares o en las relaciones de pareja o en las relaciones de noviazgo, que por cierto la Organización del Trabajo y Mundial de la Salud
que han hecho grandes estudios a nivel internacional nos dicen que 9 de cada 10 mujeres hemos, y digo hemos, sufrido violencia durante el noviazgo, ¿no? Me parece que no hay una mujer que se salve de sufrir violencia durante los procesos de noviazgo o de este amor romántico malentendido, ¿no? Y vivieron felices para toda la vida. Y entonces este cúmulo justamente de violencias no atendidas por parte de las autoridades, esta falta de entendimiento por parte de quienes nos rodean, nuestra familia, nuestras amigas, nuestros amigos, nuestros colaboradores, colaboradoras, hace justamente que las mujeres no entendamos cómo podemos salir de estos procesos. ¿Y a qué me refiero con este círculo inmediato? Es muy fácil para alguien llegar y decir, oye, Edurne, pues es que si tu marido te violenta o te alza la voz o te humilla, pues simplemente termina con él, divórciate y vete, ¿verdad? Pero si yo no lo hago, entonces viene un tema de revictimización en donde me dicen, claro, Edurne, pues es que tú te lo mereces, o sea, tú sigues aguantando a tu violentador, o sea, tú sigues en esa misma casa permitiendo que este señor actúe de esta manera. Primero decirles que no todas las mujeres tienen las herramientas necesarias para poder denunciar, que no todas las mujeres que son víctimas de violencia pueden justamente proceder a una denuncia formal, porque muchas no tienen autonomía, por ejemplo, económica. Por supuesto, la física no hablemos de ella porque ya están viviendo violencia, pero no tienen un espacio a donde salir con sus hijos, son amenazadas con justamente la integridad de sus hijos o de sus hijas. Por eso ahora mismo en México estamos luchando para visibilizar la violencia vicaria, que es una violencia abajo de la violencia feminicida, pero también estas mujeres, al haberse encargado históricamente, como dice esta división sexual de trabajo, de sus hogares y de la familia, pues tampoco han logrado tener esta autonomía económica, por lo cual no tienen dinero, no tienen trabajo, muchas no terminaron su carrera y no tienen esta posibilidad de dar este paso y decir, me voy y veo con mis propios recursos cómo le hago. Hay un sinfín de amenazas, de codependencias y de situaciones que debemos de entender que las mujeres viven y que terminan culminando con esto que es la violencia feminicida, y es que a las mujeres las asesinan, pero no solamente las asesinan de manera violenta, sino que también hay un tema de violencia sexual previo al asesinato, al feminicidio, y una exposición del cuerpo a modo o a manera social de castigo. Es decir, una mujer que termina siendo acuchillada, que termina siendo mutilada, que termina siendo marcada en su cuerpo con mensajes, cercenada, violada sexualmente y expuesta públicamente, para que haya un mensaje masivo y colectivo a las mujeres de las buenas y las malas mujeres. Y las malas mujeres terminan teniendo justamente este castigo, que es la exposición corporal violenta de sus cuerpos ante los medios de comunicación, porque además también hay que decirlo, también es cierto que los medios de comunicación han vuelto taquillero el tema de los feminicidios porque vende. Pero detrás de un tema de feminicidio, de lo que no estamos hablando, y creo que ahora sería importante que lo comentáramos, es de también la cifra de homicidios dolosos y culposos, que muchas veces en 1000% superan a los feminicidios, y que detrás de estas cifras hay feminicidios. Lo que pasa es que el Estado se niega a reconocerlos como tal, porque esto significaría justamente que no están destinando el dinero suficiente para prevenir, para atender, para sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, que no está habiendo justicia con perspectiva de género, y por supuesto también es un mensaje que le interesa al Estado como sistema de control, de opresión, de sumisión de las mujeres ante una supuesta, y digo supuesta, falta de sumisión o de control que debería de seguir teniendo el Estado, que es patriarcal, ¿no? Y de este orden jerárquico masculino de los hombres sobre las mujeres, y en este caso sobre nuestros cuerpos. Entonces, los feminicidios finalmente son la más alta expresión de violencia hacia las mujeres, es un castigo social y cultural, es un tema en donde el Estado no ha destinado el suficiente recurso para prevenir y atenderlo, mucho menos para sancionarlo con los órganos que existen actualmente, porque además tardamos las mujeres, y digo tardamos quienes llevamos años en el activismo y quienes nos antecedieron, mujeres que han dado la vida, que han dado su tiempo, que han dado su conocimiento, tardaron muchos años justamente para poder darle una figura jurídica a los feminicidios, ¿no? Antes en este país los códigos penales bajaban justamente las penas
cuando se demostraba que el esposo, el cónyuge, asesinaba a su esposa por un tema de honor. Y como había mancillado su honor en este país, en los códigos penales, se bajaban pues las agravantes que tenía el asesinato, porque bueno, la mujer por supuesto había mancillado el honor. Y tuvimos justamente que darle un vuelco a estos códigos penales para poner la figura de feminicidio, que fue Marcela Lagarde cuando fue diputada del PRD, quien le dio justamente esta visibilidad, esta figura jurídica de feminicide, que ya estaba justamente en los códigos penales en Estados Unidos. Entonces, es importante que se nombre, que se visibilice, que se entienda como una expresión de odio y que hoy sepamos que esta expresión máxima de odio en nuestro país, en México, está fuera de control, no hay mecanismos que verdaderamente la prevengan y lo que me parece todavía más lamentable es que todos los días amanece una nota de un feminicidio y la propia sociedad se ha vuelto indiferente ante el feminicidio, ante el dolor, ante las denuncias, porque ya está normalizado. Y creo que hay dos palabras muy peligrosas en este mundo, lo que decimos que es normal y lo que decimos que es natural. No, no es normal que nos asesinen y no, no es natural que las mujeres vivamos estas violencias en este país, Maite, querida Caitlin y Art. Así es, Correcto. mi querida Edurne. No sé, Katy, Art. A ver, Si quieres, Edurne, primero las damas. respiremos tantito, qué barbaridad. Fíjate que hablas de todo esto que le pasa a las mujeres y no tiene que ver tampoco con tu condición social, con tu educación. O sea, desgraciadamente ahorita en México está pasando en todos los niveles socioeconómicos, culturales, los que tú quieras. Esta distinción del feminicidio, porque como que la gente en general no acepta que está haciendo esta violencia dirigida contra las mujeres en específico. Esa es una de mis inquietudes, es ayudarle al público en general a que entienda la diferencia. ¿Por qué se cataloga feminicidio y por qué podría ser un homicidio o una muerte X? Y otra cosa que también me preocupa muchísimo es que en general la sociedad lo normaliza, o sea, te lo mereces, te lo buscaste, estabas ahí metida, ve cómo te vestiste, ve lo que hiciste. O sea, estamos normalizándolo. Y también qué están haciendo, o sea, es que son mil temas. ¿Qué están haciendo las mamás con los hijos hombres, varones, cuando hacen esta distinción de atienda a tu hermana, atienda a tu hermano, sírvele, hazle? Como que todos somos iguales en principio, todos deberíamos de ser iguales y no deberíamos de tener esta diferencia de por ser hombre o por ser mujer. Entonces, hay muchas cosas que son como que importante distinguir de dónde viene, cómo podemos ayudar como mamás, digamos, a evitarlo si tienes hijos hombres sobre todo, porque pues ahora la conciencia es o eres mamá de una niña o de un niño. Y lo estás haciendo macho o la estás haciendo dócil y sumisa. Entonces, realmente es cómo construyes esta sociedad donde los niños y las niñas seamos iguales, donde no tenga que haber estas diferencias y estos crímenes de odio, y cómo le hacemos para evitar, o sea, que la gente entienda que sí son de odio, que sí van dirigidos contra las mujeres, porque un asesinato, digamos, o un homicidio contra un hombre, pues lo mataron y tan, y a la mujer le dieron todas estas connotaciones que tú nos diste. Como que me encantaría que nos ayudaras a que la gente pueda clasificar estas diferencias y pueda ayudar a empezar a cambiar esto que significa ser mujer y esto que significa ser, o sea, como que ya no justifiquemos, pues se lo buscó, se lo merecía. Y pues tenemos que cambiar esto de la ciudadanía de a pie, ¿no? Que no tiene esta sutileza como tú también marcas. O sea, yo ya quería que respiraras, pero tampoco quería que terminaras porque ibas en muy buen camino. Pero ¿cómo le ayudamos a la gente de a pie, a la gente común y corriente, a entender realmente lo que es un feminicidio y cómo puede hacerle para que su hijo no caiga en esto y su hija tampoco? Hijo, bueno, primero que nada, digo, es muy importante lo que dices, porque justamente cuando hablamos de violencia, comenzamos con el tema de prevención, ¿cierto? Es prevención, claro, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres. Y el tema de la prevención tiene que ver con un tema de educación, tiene que ver en ver justamente
cómo está a nivel legislativo, pero además a nivel Secretaría de Educación Pública, todos los libros de texto, ¿no? ¿Cómo estamos capacitando en primer momento al magisterio? Pero también sabemos que en este país el magisterio es una gran cantera electoral, por lo cual la OCDE, no lo digo yo, dice que México, en toda Latinoamérica, es el único país que no ha querido hacer cambios sustantivos en sus libros de texto, justamente para hablar de las desigualdades entre hombres y mujeres, de los estereotipos, de los roles de género, porque dependemos de los sindicatos magisteriales. Y por supuesto hay una gran comodidad por seguir impartiendo cátedra como se ha venido haciendo históricamente. Pero en esos centros de educación, desde los parvularios hasta las universidades, evidentemente se va construyendo ciudadanía. Se va generando dentro de las propias dinámicas en las escuelas, pues que Susanita no es buena para las matemáticas porque es niña, ¿no? Que los buenos justamente para jugar en equipo pues son los hombres, pero cuando sale justamente una política pública como el uniforme neutro, hay una sociedad que se escandaliza porque considera que ahora los hombres van a ir con falda a las escuelas, en lugar de considerar que ahora las mujeres van a usar pantalones para tener, primero, mayor movilidad dentro de la escuela y poder jugar en el patio y no estar como simples observadoras alrededor de quienes juegan históricamente fútbol, que son los niños, o pensando que se desplazan de un punto A a punto B, quienes toman transporte público, y al no tener falda y pantalón, un tema de violencia sexual o acoso o hostigamiento podría ser más complicado. Pero no, esta estructura justamente mental patriarcal que no nos toma en cuenta a las mujeres nos sigue recriminando absolutamente todo, por lo cual tendríamos que generar verdaderamente cambios sustantivos desde la educación. Y dentro de esa educación también existe una figura que se llama la escuela o el grupo de padres de familia, que además deberían de ser y madres, porque claro, el padre paga la colegiatura, pero son las madres las que van a la reunión, las que siguen educando, las que están en las ferias, en los talleres y demás, pero aún así te mandan esta circular que dice firma del padre o tutor de familia. Entonces sigue habiendo una despersonalización e invisibilización de la figura de la madre dentro de la propia educación, pero es importante decirles que en estas escuelas, en estos talleres o en estos centros para padres de familia, pues también se comparten mucho las dinámicas que se tendrían que romper dentro de los espacios privados o familiares. Y ahí es en donde tenemos que hablar con papá y con mamá, primero para hacerles entender que las madres no educamos machos, porque también se educa con el ejemplo. El padre ausente, el padre que grita, el padre que violenta, el padre que dice esto que decías, Caitlin, de ve y sírvele a tu hermano mientras yo juego fútbol o me tomo una cerveza con tu hermano, pues también educan con el ejemplo, porque entonces normalizamos, por eso hablaba de la peligrosidad de estas dos palabras, lo que entonces en teoría tendría que ser una dinámica familiar. Y entonces vamos repitiendo patrones en donde el hijo y la hija ven y consideran que así son las cosas y que así se tienen que hacer y se tienen que seguir reproduciendo sin cuestionar absolutamente nada, sino simplemente por repetición siguen formando justamente estas dinámicas familiares cuando crecen. Entonces la prevención dentro de la educación, tanto a nivel formativo o educativo o académico, como dentro de los espacios privados, es muy importante justamente para poder reconfigurar y volver a reaprender justamente estos procesos de cómo nos vinculamos socialmente niños, niñas, hombres y mujeres. Lo segundo tiene que ver justamente con toda una desventaja y una brecha estructural que es profunda. Es decir, nacemos con sexo, ¿verdad? Porque cuando nacemos, si tiene pene y tiene testículos, pues decimos, oh, es un niño, y se nacen con vulva, las mujeres pues dicen, es una niña. Pero entonces sabemos que ahí nacemos con sexo y hay un porcentaje ínfimo de hermafroditas. Pero después viene justamente esta construcción del género, que es lo que construye socialmente la feminidad y la masculinidad. Y cuando se construye la feminidad y masculinidad, viene justamente un tema de dominación, en donde nos han dicho históricamente que el hombre es más fuerte, que el hombre es el ser racional, que el hombre es el proveedor, que el hombre desde Aristóteles hasta la actualidad, porque podemos leer a Aristóteles, podemos leer a Platón, podemos leer a Engels, a Schopenhauer, a Marx, a Engels, a Freud, a Nietzsche, a quien ustedes me digan, y las mujeres siempre hemos sido un personaje, lo femenino inferior, que tiene menor jerarquía
y por supuesto que nunca ha tenido poder, voz y voto por lo que ahora estamos luchando las mujeres en esta que empieza a ser la cuarta ola del feminismo. Y entonces en esta categoría del masculino y de lo femenino, es muy importante que entendamos que estos sistemas de dominación hacia las mujeres hace que las mujeres pensemos que no podemos alzar la voz. Y la voz es muy importante en temas de violencia. ¿Cómo socializamos que dentro de mi relación de pareja o de noviazgo estoy siendo víctima de una violencia sin que me digan que yo me lo busqué? O sin que me digan que yo lo provoqué, o sin que me digan que todas estas falsas creencias que tú me estabas diciendo. Y esto tiene que ver en que empecemos justamente entre mujeres a hablarnos, a vernos y reconocernos y aprender a no señalarnos, sino escucharnos. Cuando llega una mujer y nos dice, estoy siendo víctima de violencia, me está sucediendo esto, hay que escucharla, hay que tratar de canalizarla, hay que tratar de entender justamente que su realidad es bien diferente, Caitlin, Maite, Art, quien nos está viendo, a la mía. Porque yo puedo tener ciertas herramientas, pero tú tienes otras herramientas y tú tienes otra realidad. Y además hay que partir también del privilegio, porque nosotros somos mujeres urbanas, pero hay mujeres rurales, indígenas, con discapacidad, de la tercera edad, migrantes, que han sido privadas de su libertad, que son de la comunidad LGBT+, o, en fin, que tienen una interseccionalidad como la etnia, como la raza, y que eso finalmente genera realidades completamente diferentes en las violencias que las atraviesan. Entonces, hay que saber justamente que en este sistema de dominación, justamente las mujeres que tienen más pobreza, que tienen menos acceso a la información, que tienen menos herramientas para denunciar, evidentemente la historia del patriarcado les va a decir, tú tienes la culpa de que te haya violentado tu marido, porque no importa que haya llegado tomado, tú lo provocaste, tú no tenías tu cena a tiempo, tú levantaste la voz, tú no tenías la casa levantada, tú. Y nos han vuelto históricamente las culpables de las violencias. Por eso es bien importante alzar la voz. Y después, en el siguiente punto, tú me dices, ¿cómo diferenciamos un homicidio doloso, un culposo de un feminicidio? El homicidio culposo es si yo voy a un Oxxo a comprar algo, ¿verdad? Y digo un Oxxo como por poner un ejemplo bien claro, me voy a comprar una coca de dieta. Y en ese momento entra alguien y dice, para arriba las manos, esto es un asalto, y en el fuego cruzado me asesinan. Bueno, fue un asesinato culposo, yo estaba en un Oxxo, no llegó alguien con la intención de irme a matar, pero yo estaba en una tienda en donde se estaba dando un atraco, ¿no? Se estaba robando, y me asesinaron. Ese es un homicidio culposo. Y luego tenemos estos homicidios dolosos, en donde hay dolo, ¿no? O sea, en donde hay alevosía. La intención. Exacto, hay toda una intención. Pero además en estos homicidios dolosos, que déjenme decirles de aquí, porque yo hice mi tarea, hasta el día de hoy en México tenemos 1,398 homicidios dolosos catalogados contra 479 feminicidios oficiales. Pero imagínense la diferencia. Y en estos homicidios dolosos están con que, híjole, pues resulta que yo iba en mi casa y mi marido se echó en reversa y que me atropella, ¿no? Y me mató, pero pues híjole, o sea, no quería hacer un feminicidio, sino me atropelló sin querer. O sea, la intención no es... Pero entonces ese sería culposo. De las escaleras No, y pero eso sería culposo. Doloso sería si te aventó el auto. Bueno, si te equivocó, es por eso, Arts, pero, o sea, esto lo estoy diciendo como de manera irónica, ¿no? O sea, como a las mujeres nos suicidan y nos matan de forma absurda. Es cierto que las cifras están maquilladas. Entonces... ¡Fuego! ¿no? Entonces, como es claro, como esta mujer, ella se prendió fuego, se puso alcohol y se prendió fuego. ¡Ay, es culposo! Por favor, o sea, por favor, digo, no ofendan el intelecto de las personas en este país y mucho menos de las mujeres, ¿no? Y pongo el del atropellado porque no saben cuántas atropelladas hay en este país cuando te metes a ver los homicidios dolosos, ¿no? O sea, fue sin querer queriendo, pero por supuesto que te pones a leer las carpetas de investigación y la señora había denunciado años antes violencia familiar, violencia sexual, violencia patrimonial, violencia sexual, psicológica, bueno, todas las violencias, hasta que lo único que le quedó al señor fue sin querer queriendo atropellarla, ¿no? Entonces, en estos dolosos justamente hay muchas cifras maquilladas de feminicidios. Claro. En donde también, pues verdad, las mujeres nos suicidan. Y dentro de estos suicidios, por las mujeres, como el caso del feminicidio tan famoso y tan doloroso en la UNAM, una chica universitaria se metió en una cabina telefónica y se enredó el cable del teléfono, lo jaló y se asfixió. Se suicidó
O sea, como igual como la de Jalisco, ¿no? Que se Fuerza de autoinmoló voluntad. solita. ¿no? Entonces, imagínense, ¿verdad? Y luego nos suicidamos también con los cordones de nuestros tenis, ¿no? Nos apretamos y nos suicidamos. O sea, así somos las mujeres, ¿verdad? De dramáticas. Entonces, este tema de los feminicidios, ¿verdad? Es muy importante que la gente lo entienda, que es una expresión que tiene además muchos antecedentes, les decía, de estas violencias. La mujer ha sufrido violencia en el noviazgo, ha sido víctima de violencia familiar, es decir, sufre golpes, humillaciones, la abusa sexualmente, porque no importa si estás casada y no quieres tener relaciones sexuales, si dices no es no, y eso es una violación sexual dentro del matrimonio. Claro. En donde hay violencia psicológica, en donde les quitan a los hijos, en donde no les dan dinero y las amenazan con dejarlas en la calle. Es decir, hay un cúmulo de violencias acumuladas hasta que la última expresión y máxima es asesinar a las mujeres. Y después de asesinadas, exponer sus cuerpos, ¿verdad? Públicamente, porque cierro con esto, hay que recordar que en este país solamente el 1.5% de los feminicidas está en la cárcel. Y ese mensaje Además, de impunidad ¿sí? es ¿Sí? maravilloso para un país tan machista, tan misógino y tan violento como es México. Así es. Fíjate que tú dijiste al principio, perdonar, nada más hago una aquí para que no se me vaya a ir y ya después que me conteste, tú dijiste una palabra, bueno, unas palabras que son muy fuertes, ¿no? Y que uno lo analiza mucho, sobre todo en el caso de la violencia política, y son los crímenes de odio. Pero si quieres, nada más lo dejo ahí en el tintero, le doy la palabra a Art y ahorita retomamos esa parte, ¿no, Edurne? Sí, Art. Sí. Mira, yo creo que en este tema tenemos que partir de que hay un problema cultural de fondo, relacionado con el machismo, relacionado con todos los problemas que tenemos como sociedad que arrastramos hace siglos, que hoy está reventando. No somos los únicos, pero no es ningún consuelo. Sí creo que hay algunos puntos en los que podría yo discrepar un poco. Por ejemplo, cuando hablas de la familia, yo creo que entiendo la posición del macho y de la obligatoriedad hacia la mujer de obedecer, pero de alguna manera cuando el hombre no está, de todos modos hay mujeres que siguen generando machos. Creo que hay en algún momento que eso ocurre. Creo que la forma en que nos expresemos, el idioma, la forma en que lo usemos, hoy está desencadenando también unas reacciones que me parecen atípicas. Por ejemplo, sí es cierto, hablan de los padres de familia porque es un genérico para el padre y la madre. Yo no sé si realmente despersonalice a la madre y tengamos que caer en este lenguaje inclusivo que la realidad, a mí en lo personal me parece que no arregla nada. El tipo de cambiarle ciertas expresiones buscando que diferencie si es hombre, si es mujer o si no quiere ser nada. Creo que esos son extremos que tampoco nos están ayudando. Ahora, en términos de lo que nos pasa a nosotros con el feminicidio, la realidad es que hasta el 2012 fue incluido en el Código Penal Federal, en el artículo 325. La realidad es que antes del 2020 no estaba tipificado en todos los estados de la República. La realidad es que si nos damos cuenta, y te doy todísima la razón, el 99% de los feminicidios tratan de justificarlos de las maneras más incongruentes que pueden. Incluso ha habido casos en donde han tenido que recuperar el cadáver para hacerle nuevos estudios y resulta que el resultado es absolutamente opuesto a la calificación original, ¿no? Tenemos un sistema penal que no está ayudando. Tenemos un sistema penal que no está interesado en resolver el problema y que de ninguna manera está trabajando en eso. Porque incluso el mismo código en su artículo 325 sí te habla de signos de violencia sexual, de lesiones o mutilaciones, de cualquier tipo de violencia anterior, de que haya existido antes una relación afectiva o no, de que la víctima haya sido incomunicada e incluso de lo que tú comentas, que el cuerpo de la víctima se ha expuesto a exhibir. O sea, el código lo determina, pero no hay la voluntad de aplicar. Ahora, si nos damos cuenta, por ejemplo, hemos atravesado como país, lamentablemente, igual que todo el planeta, una pandemia que obligó a que las personas afectadas, las víctimas, se quedaran en su casa con su victimario. Y eso pasó con la violencia vicaria, y eso pasó con la violencia hacia los infantes, y eso pasó con las mujeres. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? Te canceló los apoyos, te canceló las casas de ayuda, te canceló los apoyos que pudieras tener con profesionales que te atendieran. Y eso es mortal también. Incluso, si vemos las cifras, entendiendo que todas están maquilladas,
los incrementos son bestiales. Por ejemplo, según las cifras del sistema de seguridad, hoy el gobierno en estos 3 años y tanto tiene 3.522 feminicidios, entendiendo que deben ser muchos más ocultos entre los dolosos. Pero, por ejemplo, en la época de Enrique Peña Nieto, entendiendo que existían las mismas prácticas de ocultamiento, en todo el sexenio hicieron 3.000. O sea, hoy tenemos un problema galopante y lo vemos también en la actitud de la autoridad, que no está preocupada. O sea, cada vez que sale un titular de un feminicidio, no hay ninguna autoridad que declare o que actúe de inmediato en relación a ese caso. Y al final de cuentas, en esta inoperancia gubernamental, pues los mismos homicidios dolosos son un ejemplo. En 3 años y fracción tenemos 109,000 homicidios dolosos. Son más que en todo el trienio de los 2 anteriores gobiernos, ¿no? Entonces, sí tenemos un problema, creo que culturalmente tenemos que atacarlo. Tiene que haber una educación. Lamentablemente, te doy toda la razón, nuestro sistema de educación pública está muerto, mientras que dependa de los votos, mientras que sean puros favores, mientras que no acepten hacerle exámenes de competencia a los profesores, desde ahí estamos mal. Porque tenemos que crear una cultura y creo que en este caso que nos ocupa, no la estamos creando. Y tampoco estamos ayudando. Yo creo que todos tenemos que ayudar, un poco lo que decía Katy, a que la gente se dé cuenta de cuál es el problema y trabaje a favor de. A mí no me gustaría que una de mis hijas viviera una situación como esa. Y yo creo que a otro padre no le gustaría que alguno de sus hijos terminara en la cárcel. Bueno, en este país es difícil, por una situación como esta. Creo que nos falta mucho trabajo y, bueno, hay que intentar. Déjenme leer unos comentarios y te doy la palabra, Edurne. Nos escribe Paz Ismael, saludos Lick, me imagino que te está saludando a ti. Ana Laura Romero Sierra, buenas tardes a todas y todos. José Ayala, buenas tardes. Y luego nos escribe Ana Laura, dice, lo decepcionante es el mal trabajo de las fiscalías en los estados. Y luego le contesta Art y le dice, sí, pero usted, señor, habla desde su privilegio de ser hombre. Lo invito a reflexionar sobre este tema. Y nos sigue comentando Ana Laura, a quien agradecemos sus comentarios. Dice, el problema no es la ley, tenemos unas leyes preciosas, el problema es cómo la aplican. Dice, yo no he leído ninguna noticia donde quemen a un hombre por macho y luego las autoridades digan que el señor se suicidó porque recapacitó que era macho, violento y misógino, ¿no? Ana Laura, puedo estar de acuerdo contigo. Sí. Ahora sí, querida Edurne. Bueno, resumiendo varias cosas que dice Art, o sea, en el tema de las mujeres y los machos, yo de verdad seguiré siempre insistiendo, porque evidentemente que las mujeres, que vamos a pensar que son madres solteras, ¿no? Madres autónomas, finalmente reproducen modelos, por eso hablamos de un sistema patriarcal, y además todo lo que te bombardea, en promedio recibimos 3,000 impactos publicitarios diarios, tiene que ver con una cultura machista y misógina, ¿no? Entonces, eso se sigue reproduciendo y entonces por eso tiene que ver un tema de prevención desde la atención, no solamente de la educación, sino hoy tenemos, por ejemplo, leyes que prohíben la propaganda sexista y seguimos viendo los anuncios de los table dance o seguimos viendo cómo ponen a mujeres en ropa interior para vender tornillos, por ejemplo, ¿no? O sea, digo, y hablas de la ley, y sí, mira, en realidad en México, y seguramente quien está aquí no me va a dejar mentir, que sean abogados, abogadas, tenemos un código penal enorme, tenemos una cantidad de leyes brutales, es más de vanguardia. Yo ahora que acabo de terminar de tomar un diplomado con la Organización de Estados Americanos, ponen a México como estado marco jurídico de non plus ultra. Yo digo, bueno, pues sí, o sea, las leyes ahí en papel están maravillosas, que es la igualdad formal, pero contra la igualdad sustantiva no tiene nada que ver, ¿no? Digo, ahí está el cuarto, cuando dice la igualdad entre hombres y mujeres a mismo trabajo, mismo salario. Yo seguimos teniendo una brecha salarial en México de hasta el 36% en las zonas urbanas y más del 70% en las zonas rurales. Entonces, ¿de qué me están hablando? O sea, ¿de qué igualdad formal de trabajo entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, las leyes están ahí, pero pues están ahí, pero no se cumplen, ¿no? No hay voluntad política, yo estoy de acuerdo contigo, ni en este sexenio o lo que va del sexenio, ni en el pasado y demás. A mí me parece que lo que sucede, y es importante porque lo voy a concatenar con lo que sigue, porque sí es importante el tema del lenguaje incluyente y me gustaría que la gente aquí lo pudiera reflexionar. Es importante el lenguaje incluyente porque decimos que justamente el lenguaje construye realidades y sociedades.
y que lo que no se ve no existe. Por lo cual, cuando buscamos cerrar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres y visibilizar lo que sucede desde el espacio privado hacia lo público para que las mujeres tengamos justamente esta autonomía que es la económica, bueno, primero la física, la económica y al final la política, tenemos que visibilizarlo. ¿Y por qué es importante? Y voy a poner un ejemplo inmediato en mi estado, y que lo pueden buscar como un tema de fuente de investigación. Hace muchos años, más un poco 15, 16, 17 años por ahí, pusieron en Puebla el Hospital del Niño Poblano. Y este Hospital del Niño Poblano, conforme iban haciendo las métricas para ver cuántos niños iban justamente al hospital, se daban cuenta que en más de un 70% llegaban puros niños varones al hospital. Y no terminaban de entender el por qué llegaban niños justamente al hospital y no niñas, pensando pues que tenían que hacer un estudio si es que verdaderamente los niños tenían más accidentes que las niñas y cuáles eran las causales para poderlas prevenir. Pero terminaron dándose cuenta que el problema era que el lenguaje sí importaba y que entonces cuando se bajaba a estas cabeceras municipales la información de existe el Hospital del Niño Poblano, las mujeres y los hombres referían, padres o madres de familia, pues que creían que eran para los niños, no para las niñas, por lo cual pues llevaban a los niños, pero no llevaban a las niñas. Y entonces tuvo que haber toda una estrategia de comunicación en donde si bien el nombre del hospital no cambió, los dípticos, los flyers y la comunicación en los municipios tuvo que cambiar para que entendieran que las niñas también eran aceptadas ahí. Esto significa que cuando algo no se menciona, pues no existe. Y si bien es cierto, los padres de familia, como decía Lacan, la masculinidad se construye con las 3 P's, el que provee, protege y preña, y entonces en este caso es el proveedor y es el que paga las colegiaturas y por eso se ha quedado como padres de familia. Hoy hay un montón de madres autónomas que pagan las colegiaturas y que tendría que ser también las madres de familia, porque también están haciendo el esfuerzo y el trabajo económico por mantener ahí a los hijos y hay que reconocerlas en el espacio público. Hoy el INE, después de una gran batalla en 2015, ya no dice Edurne Ochoa candidato a presidente municipal. Hoy, después de una batalla por el lenguaje incluyente, después del 2015 que la gana Blanca Alcalá en mi estado para gobernadora, las mujeres pueden ser llamadas candidatas a diputadas federales, a presidentas municipales, candidata a gobernadora. ¿Y por qué es importante? Porque en el colectivo, en el ideario, en lo perceptual, quienes hacemos comunicación política, sabemos que si no lo nombramos lo femenino, no vamos a poder dar pasos sustantivos. Por eso el lenguaje importa. Por eso el lenguaje de presidenta, de directora, de diputada, de gobernadora, es importante para que dejemos de pensar que somos enfermeras, cuidadoras, todo lo que tenga que ver con servicio está feminizado. Pero lo que tiene que ver con puestos de poder no lo podemos feminizar porque entonces la Real Academia de la Lengua se muere y le da el supiritaco a quienes llevan más de 300 años que la fundaron, que son puros viejitos, que siguen defendiendo, ¿verdad?, a esta Real Academia de la Lengua donde dice que sexo débil es igual a conjunto de mujeres. Entonces yo me sigo preguntando si todavía hay que hacerle caso a la Real Academia de la Lengua, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que hay muchas cosas que nos tenemos que cuestionar y que estos mandatos y que este lenguaje se tiene que replantear porque hoy las mujeres aquí somos jefas de familia. Ganamos muchas veces más que nuestros esposos, ocupamos puestos de decisión y jerárquicos, estamos impartiendo cátedra. El 60% de las mujeres que se gradúan en este país somos mujeres y el 53% de posgrados, doctorados y maestrías los encabezamos las mujeres. Hoy estamos preparadas para salir al espacio público, por eso es importante el lenguaje incluyente. Y luego, en el tema de la pandemia que comentabas, con esto lo cierro, en el tema de la pandemia, en realidad el tema de la pandemia lo que hizo fue ponerle una lupa a las violencias que ya vivíamos las mujeres. Lo que pasa es que no estaban tan visibles justamente porque todo en andamiaje patriarcal de omisión, de colusión, de silencio, de violencias, se venían articulando de forma tal que evidentemente no teníamos la posibilidad de vernos y reconocernos y decir, oigan, por ejemplo, Voz Esmeralda surgió también, entiendo, durante la pandemia, ¿no? Fue un espacio, ¿no? Bueno, lo digitalizaron. Lo digitalizan para que haya más posibilidad de llegar. Y así muchos medios empezaron, bueno, el Zoom, yo puedo decirles, el Zoom, por ejemplo, era una herramienta que antes de la pandemia mucha gente no conocía y hoy a cada rato hacemos Zoom. Es decir,
Dimos saltos cuánticos en temas de comunicación y la masificamos y la dejamos en este ecosistema y empezamos a hablar de temas que no hablábamos, pero no significa que no existieran, simplemente que a lo mejor lo hablábamos en lo corto, con la hermana, con la tía, con la vecina, con la amiga, pero no lo volvíamos tan global y digital como ahora, que podemos decir, yo sufro esta violencia y otra mujer y que está conectada en Chile o que está conectada en Miami o que está conectada en Mexicali o en Mérida, dice, yo también estoy sufriendo lo que Edurne. O sea, esta conectividad nos da la posibilidad de la exposición y de la masificación, que no significa que no existiera, sino que le hicimos más visible y más evidente como con una lupa. Entonces, por eso es tan importante, repito, estos espacios, hablarlos, debatirlos. Evidentemente, Art, no tenemos que estar de acuerdo en todo, ni tampoco quiero que me compres todas, pero creo que sí es muy importante justamente que pongamos en sus casillas, en sus espacios, la importancia de por qué estamos luchando las mujeres, quienes estamos dentro de la incidencia, dentro del respeto y los derechos humanos de las mujeres. Y cierro con esto. No olvidemos, fíjense lo que les voy a decir, no olvidemos que no fue hasta el Congreso de Viena de 1993, en donde hubo una reunión de la Organización de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas, en donde por primera vez a nivel legal internacional a las mujeres se les reconoció como humanas. Hace 29 años fuimos reconocidas internacionalmente como humanas. Como humanos. Como humanas. Hace 29 años. Entonces, imagínense el retroceso, la brecha que existe, las desigualdades profundas, las asimetrías y, por supuesto, si no hemos sido consideradas humanas hasta hace 29 años, por supuesto que el día de hoy pueden hacer con nosotras, con nuestro cuerpo, independientemente de la posición geográfica, de la posición socioeconómica que ocupemos, lo que quieran y lo que deseen, porque somos de tercera, porque somos desechables, porque la cosecha de mujeres nunca se acaba, y lo dice una canción y lo repite, porque parece que las mujeres pues nos damos simplemente así y no se acaba, y entonces nos pueden matar porque después vienen más y más y más y más, y parece que a nadie le importa en este país lo que sucede con nuestra vida. No, sí nos importa, Edurne, por eso estamos haciendo esto y tenemos que seguir trabajando fuerte. Nos escribe Mario Mora y nos dice, desafortunadamente el odio ha crecido con el dictadorzuelo del palacio. No hace nada para erradicar esta práctica. Habla de abrazos, no balazos. Cuando se manifiestan, no les hace caso, se burla de ellas, se escuda diciendo que son apoyados por los conservadores y muchos etcétera más. Pero cuando tuvieron la oportunidad de terminar con esto, con la revocación, herramienta valiosa para acabar con el cáncer, las damas no se presentaron a votar para correrlo, y créanme, con el voto de ellas era suficiente para juntar la masa crítica, y qué tal, que siga, y por supuesto aumentando los feminicidios. ¿Tendrán algo de culpa las féminas? ¿Cómo ves, Edurne? Híjole, es bien interesante lo que dice, porque es algo que yo vengo insistiendo. Los partidos políticos siempre hablan de ciudadanizar la política. Y yo digo que tenemos que politizar a la ciudadanía, en este caso al 51.2%, que somos las mujeres de acuerdo al último corte del INEGI, y somos el 51.7% del listado nominal en este país. Pero el gran problema no es que nosotros tengamos la culpa, porque nuevamente nos revictimizan, ¿ven? Siempre somos hasta las culpables de que López Obrador no haga lo que tiene que hacer. O sea, la cosa es que siempre somos culpables, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que, primero, no somos culpables, claro que no. Las mujeres ganamos el derecho a votar en 1955, que se reconoció la ciudadanía plena en México, cuando en otros países como Australia, Nueva Zelanda, perdóname, fue el primero en 1893. Ya se había reconocido el voto de las mujeres. Y este tránsito de las mujeres de ir votando no se ha dado al mismo tiempo para reconocer los derechos políticos y electorales. Si hoy le dices a una mujer cuáles son tus derechos políticos y cuáles son tus derechos electorales, no los conocen. Y las mujeres salen a votar normalmente en masa por un tema de prebenda, por un tema de voto corporativo. Pero es poca la mujer que sale a votar informada. ¿Y es porque no quiere? No. Es porque las mujeres en este país, por eso hablamos de feminización de la pobreza, no viven, sobreviven. Las más pobres de las pobres son las mujeres. Las que tienen menos acceso a muchas herramientas justamente en temas de derechos electorales y políticos son las mujeres.
Tan es así que por eso se tuvo que hacer este principio de paridad y por eso hemos tenido que luchar justamente por la participación sustantiva. Entonces, decir que las mujeres tenemos la culpa, bueno, pues me parece como muy arrebatado, ¿no? Y ojalá todas las mujeres de verdad tuvieran la oportunidad, primero, de tener conexión a internet y poder ver este programa, porque además esto es un privilegio, tener un dispositivo móvil, una laptop, porque también es un privilegio, o poder levantarse a ver la mañanera a las 7 de la mañana todos los días para estar politizadas y no tener que salir Pero eso corriendo no es un privilegio. con 2 o 3 hijos, ¿no? Para la televisión y estas cosas así, ¿no? La Ya tele ver, sí, pero la mañanera no. y poder estar informadas, ¿no? O sea, el privilegio a la información, ¿no? Al contenido. Claro, el derecho. La realidad, a la claro. información. Y la realidad es que no, ¿verdad? O sea, están en otro tipo de labores para sobrevivir. Entonces, no creo que sea un tema de las mujeres, es un tema de hombres y mujeres. Las democracias se construyen justamente con la participación de la ciudadanía y ojalá de verdad estas democracias incipientes que tenemos, en donde hay referéndums, en donde hay plebiscitos y demás, la ciudadanía entera, completa y bien informada saliera a votar y no siguiera viendo un acarreo, un tema corporativista que lo seguimos viendo. En este país puedes ganar con un voto con el 10% de tu listado nominal y con eso ya gobiernas un país, ¿no? O sea, aquí no tenemos un tema de 50+1 y segundas vueltas y demás. Entonces creo que todavía hay que cambiar muchas cosas en nuestras democracias sin que culpabilicemos a las mujeres, porque créanme que no tenemos la culpa de lo que está sucediendo en este país. Así es. Leo comentarios y le doy la palabra a mi querida Katy. Nos pone Ana Laura Romero, voz Esmeralda, felicidades por el programa. Janet Rodríguez, un saludo desde Colombia. Deberían hacer más canales como este en mi país. Un abrazo para todos. María Cristina Piloña Rivera, estoy de acuerdo en politizar la ciudadanía. Y ahora sí, mi querida Katy. No, bueno, Maite, es que me quedo sin palabras y al mismo tiempo hay tanto que decir. Yo fui víctima de una violencia como la que mencionas y afortunadamente me pude salir de esa situación antes de que pasara nada más grave, ¿no? Pero creo que tenemos que regresar con otra charla a retomar el qué puedo hacer diferente o qué no estoy haciendo como mujer para que de verdad todo el mundo entienda esta diferencia sutil entre un homicidio y un feminicidio, porque creo que si pudiéramos tan solo hacer esa diferencia como más clara, o sea, no sé, irnos un poquito más atrás, no sé si de la educación o si en la casa, como tú quieras, para que la gente de veras entienda la trascendencia, la importancia y la diferencia que podemos hacer solamente con las palabras o con la actitud o con reunirnos en un grupo. O sea, podemos hacer tantas cosas que no estamos haciendo, que sí me encantaría que regresara Edurne y nos ayudara a entender estas pequeñas diferencias y tú como ciudadano de a pie normal, que pues no estás muy politizado, pero que estás o sea, que sí quieres participar en estos temas políticos, electorales, lo que tú quieras, ¿qué podrías hacer diferente de lo que estás haciendo ahorita como ciudadano normal para ayudar a que todo esto cambie? Porque todos, al mismo tiempo de que estamos padeciendo, todos podemos ser ese agente de cambio que haga que las cosas sean diferentes. Y ya basta con estarnos aguantando con esta situación, y si no lo está visibilizando, y si el Ministerio Público no me ayuda, y si la sociedad está descompuesta o lo que tú quieras, ¿qué sí tenemos que hacer diferente para que deje de pasar esto? Porque es increíble que nos siga pasando en pleno siglo XXI. Entonces sí, yo voto porque Edurne regrese y hagamos este análisis tal vez menos apasionado, porque esto ha estado interesantísimo y dices puras verdades, pero la gente tiene miedo a tanta verdad. Entonces, ¿cómo le hacemos para que cambies? Para que dejes de hacer A, B o C. Y con eso, el otro lado, o sea, porque cuando tú cambias, las cosas alrededor de ti cambian, ya no siga pasando lo que siempre pasa. Eso es lo que a mí me gustaría ofrecerle a la ciudadanía, a las mujeres, a ese 50+1 que somos ahorita, y qué fuerza podemos ser para escoger a un candidato que venga, el que tú quieras, el que nos vayan a poner, no sé, todavía no sale ese Salvador de México que nos va a salvar a todos. Salvadora, Katy. O Salvadora, pero ¿qué puedes hacer diferente? O sea, ya pusimos en contexto lo que pasa. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago para cambiarle? Eso es lo que me encantaría que Edurne regresara a ayudarnos a entender y que la ciudadanía empezara a hacer.
empezando por las mujeres. Yo corrí y me salvé, pero yo no entendía lo que me estaba pasando. Yo no sabía, ahorita sé que era violencia económica, psicológica, sexual, la que tú quieras, pero no la entiendes, no la captas. Entonces, ya sabiendo esto que ya aprendimos ahorita, ¿ya ahora qué hago? ¿Y ahora cómo lo cambio? ¿Y ahora es cómo? una muy buena pregunta, ¿no? Ahora- Y ahora, ¿qué sería nuestra segunda parte, Katy? De hecho, te están apoyando porque aquí dicen, y que Por favor. regrese Edurne. Sí, yo creo que, digo yo un poco para cerrar, yo encantada de la vida, pero creo que es partir, y soy una fiel creyente, de conocer nuestros derechos humanos, ¿no? Cuando tú le dices a una mujer, conoces tus derechos, ¿no? Tus derechos humanos, te dicen, no. O sea, y Caitlin, nadie puede exigir lo que no conoce. Por lo cual, si tú no conoces a qué tienes derecho, y uno de nuestros derechos es esta famosa ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y la diferencia entre la violencia y la violencia contra las mujeres en razón de nuestro género, porque ahí hay una gran diferencia justamente, por eso no existen los homicidios y sí los feminicidios, ¿no? A las mujeres nos matan en razón de nuestro género, ¿no? Por ser mujeres y por todas estas variables, digámoslo así, que suceden en torno a un feminicidio. Y a los hombres, aunque los matan numéricamente más que a las mujeres, son en contextos completamente diferentes. Normalmente son en disputas de territorio, son en espacios de mucha violencia, ¿no? Porque también hay que decirlo, el sistema patriarcal oprime a hombres y a mujeres. O sea, no solamente a nosotras nos violenta, a los hombres también les dice que tienen que ser fuertes, que no pueden llorar, que tienen que aguantarse, que tienen que ser los proveedores, que tienen, y también se vuelven una olla express, en donde eventualmente termina esta reventando, y termina reventando en formas muy violentas hacia todas las personas que rodean a los varones, y por eso hablamos de estas nuevas masculinidades o masculinidades diversas, en donde tenemos que volvernos a replantear esta concepción de lo que es lo femenino y lo masculino. Por eso hablaba que hay que resignificar, que el lenguaje importa, porque sí es importante en la construcción de las sociedades, y que conocer nuestros derechos y las formas de violencias que podemos vivir, ¿no? O sea, que me digan, ay, Edurne, eres una idiota, pues eso es una violencia. O que mi marido me diga, oye, cállate, no digas tonterías, pues eso es una violencia, ¿no? O que mi marido llegue y me pellizque, pues eso es una violencia. O mi novio. O que yo le diga, no quiero tener una relación sexual, y me diga, sí, porque eres mi esposa, y me obligue, pues eso también es violencia sexual. O sea, Que estos te ejemplos, limite, ¿no? Que te claro, quite tu valor también. que te quite tus tarjetas, que haga uso de tu dinero, que te haga firmar papeles que ni sabes, y tú luego te vuelves la responsable y terminan hasta en la cárcel, ¿no? O sea, creo que sí hay mucho, como tú dices, que hablar, pero parto siempre del tema de conocer nuestros derechos, porque, repito, nadie puede exigir lo que no conoce. Y cuando conocemos nuestros derechos, entonces tenemos las mujeres la posibilidad de ver lo que está enfrente y decir, esto es violencia, ¿no? Esto es trata, esto es acoso, esto es hostigamiento, esto es gaslighting, ¿no? Aquí estoy siendo víctima de acoso laboral, aquí de violencia política. Digo, también por eso la violencia política es violencia política contra las mujeres en razón de género. O sea, aunque sea muy largo de decir, pero si no lo decimos como es, pues entonces también nos vamos a equivocar. Y por eso se tuvieron que sacar estas 22 causales para entender punto por punto cómo podría ser víctima de esta violencia, porque ya que lo conoces, exiges que no se te violente. Que exijas y denuncies, ya después la justicia es otra cosa, porque es como que de mentiritas en este país, con López Obrador, con Peña Nieto, con Calderón y con los que me digas. O sea, no importa el partido, es un sistema patriarcal, es un sistema que sigue operando y se irá López Obrador y llegará Chuchito o Chuchita, y si no hay cambios estructurales y profundos y entendiendo que van a ser a mediano y a largo plazo, entonces este país no va a cambiar de manera sustantiva. Y vamos a poder llenarnos de leyes, ¿eh? Viene la reforma electoral y vamos a poner más cosas en la reforma electoral y podemos cambiar la Constitución y podemos hacer lo que ustedes quieran. Pero el tema tiene que ver con la prevención y con la impartición de justicia. Y entender que en este país podrían irse todos los violentadores y acosadores y demás a las cárceles y no solucionamos nada. Nomás vamos a tener que destinar más dinero a hacer cárceles. Pero el tema está en la prevención. Y ahí estará siempre,
Y hay un dinero etiquetado, acuérdense, que es el anexo 13, en donde cada año nos lo siguen rasurando y cada año tenemos menos dinero destinado para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, así como para generar política pública de igualdad entre hombres y mujeres. Entonces hay mucho que hacer. Por supuesto, como dice Maite, estamos empezando, vamos caminando, el feminismo es el único movimiento político social vivo de más de 300 años, no hay ningún movimiento como tal, y seguirá porque no hemos conseguido la reivindicación y la vindicación de nuestros derechos como mujeres. Así que bueno, seguimos en la lucha y en la conquista de nuestros derechos. Y seguiremos, ¿no, querida Edurne? Seguiremos haciendo estos espacios que son tan importantes porque quienes nos vean seguramente tendrán muchas más herramientas para poder platicar después de lo que se haya obviamente aprendido en este espacio. Entonces, ya estamos 8:30 y cacho de la noche. Si les parece bien, mejor volvemos a invitar a Edurne, que aquí también sí totalmente de acuerdo, que le inviten, que le inviten. Entonces la volvemos a invitar, vemos con Edurne si puedes dentro de 8 días o tú nos dirás cuando puedas, Edurne. Y me gustaría que fuéramos haciendo nuestro cierre, como siempre, a los de la mesa. Podemos hacer un cierre de 30 segundos. Nuestra invitada tiene tiempo libre. Entonces, si quieren, empezamos con Art. No, primero a las damas, por favor. Otra vez primero a las damas, Katy. No, yo nada más que regrese, Edurne, por favor, y que vayamos haciendo esta conciencia real. Y yo desde mi pedacito, de mi casa, de mi ciudadanía, de mi feminidad, de mi situación, ¿qué tengo que hacer diferente para que esto deje de pasar? Porque la verdad es que sí, ya esto de que se mueran y se las maten y les hagan y se autoinmolen o lo que tú quieras, esto pasa por una cierta situación de ser mujer y no debería de estar pasando. Entonces, sí me encantaría que regresaras, por favor. Yo espero que el miércoles que entra puedas acompañarnos para afinar esta parte de ya conocemos la realidad, pero ahora ¿qué hago? Para que no. Yo entiendo que tenemos que tener ministerios públicos, justicia, o sea, tiene que haber una serie de cosas, pero ¿cuál sería el primero, segundo y tercer paso si nos pudieras ayudar a hacer eso? Y entonces las mujeres podríamos, y bueno, definitivamente hacemos la diferencia. Pues muchísimas gracias y pues yo aquí lista para recibirte otra vez, porque sí tenemos mucho que aprender y sería bueno, y lo que nos pase va a ser bueno para hombres y para mujeres, ¿no? Entonces, pues ahí lo dejo, creo que ya me pasé mis 30 segundos, me va a regañar Maite, Siempre. pero no. No, porque estamos muy emocionados de tener aquí a Edurne, entonces ahora nos dimos un poquito más de permisos, pero muy bien, mi querida Katy, muy bien. Art. Bueno, voy a tomar un poquito de tiempo, discúlpenme, por abusar. Solo un par de apreciaciones. Cuando hablé del lenguaje incluyente, no hablé de que digas diputado o diputada. Claramente es totalmente correcto que definas el sexo, que definas la posición. Cuando yo hablaba del lenguaje incluyente es que lamentablemente nos vamos a muchos extremos. Compañeros y compañeros, me parece que es el tipo de expresiones que van diluyendo el esfuerzo. Personalmente, como tú dices, no tenemos que estar de acuerdo en todo. Por otro lado, sí creo que tenemos un problema cultural muy grave. Me encanta que Katy, como lo dice, porque lo dice bonito, pero la realidad es que no podemos decir que las mujeres no tienen nada que ver en esto. No podemos decir que los hombres así son y se friegan. Tenemos que cambiar, pero tenemos que cambiar todos. Tenemos que ser responsables todos. Cuando tú me dices que las mujeres no tienen nada que ver en el tema, me parece que las descalificamos. Yo creo que así como los hombres tenemos que cambiar, y por ejemplo la señorita que comentaba, yo he vivido entre mujeres toda mi vida. Fui criado por mujeres, tengo 3 hijas, mi casa está llena de mujeres, y he tratado de que sean responsables, eficientes, autosuficientes y eficaces, si lo son. Entonces, no creo que sea el punto. Lo que sí creo es que tenemos que tomar el problema entre todos. Porque también a veces nos victimizamos, los hombres porque no nos entienden, las mujeres porque las dañan. La realidad es que en esta batalla las más dañadas son las mujeres. Me parece muy triste lo que nos pasa, me parece que por el simple hecho de hablar de feminicidios, entonces la autoridad voltee la cara y se haga a un lado. Eso lo tenemos que cambiar y eso lo tenemos que cambiar nosotros, lo tienen que cambiar los legisladores. Y hay una parte, no sé si le quieran llamar cultura, educación, como le quieran llamar, tenemos que formar a nuestras nuevas generaciones de manera diferente.
tienen que ser responsables, tienen que estar conscientes. Y yo también no creo que de repente salir a la calle con una pluma de avestruz sea la manera en que tú puedas dignificar tus ideas. Pero yo sé, ahí coincido totalmente contigo, en que en la medida en que nos capacitemos, nos eduquemos, estemos conscientes de nuestros derechos, vamos a trabajar mejor. Y yo, mi mensaje sería, trabajemos hombres y mujeres juntos, porque unos la realidad lo están actuando mal y creo que tenemos que ayudar más a un segmento que está desprotegido. Así es, mi querido Art, muchísimas gracias. Edurne. Pues mira, por eso yo decía, ¿no? O sea, el sistema patriarcal, dije, oprime a hombres y a mujeres, ¿no? Simplemente que evidentemente mucho más a las mujeres en esta construcción de lo masculino y lo femenino, que también es una construcción finalmente. En el tema del lenguaje incluyente, ahí para que veas, yo también te voy a dar mi punto de vista. Yo no estoy de acuerdo con el uso de la E como para que encaje la O y la A, ¿no? A eso me refería yo. Por eso es tan importante mencionar y llevar lo femenino, la A, al espacio público. En realidad, la E se crea para mencionar a la gente, a las personas no binarias. Todas las personas de la comunidad LGBT+, que no están consideradas dentro de lo binario, que es O y A, entonces se nombran con la E para también ser visibilizadas. Cuando yo llego a un espacio en donde sé que hay personas de la diversidad, digo todas, todos y todes, sin que omita a todas y a todos, como debe de ser, para nombrarlas y nombrarlos en el espacio público y darle su lugar a las personas que no se identifican con un sistema binario, ¿no? Entonces, ese es como un punto de vista. Yo no hablo de cuerpos, juntes y demás, nunca me vas a escuchar hablar así, porque yo vindico a lo femenino, que es lo que me interesa, desde mi feminismo, y respeto mucho a la diversidad sexual. Y luego, ¿qué creo? Y con esto cierro, es muy importante que empecemos a trabajar desde nuestro metro cuadrado, ¿no? O sea, no esperemos grandes cambios masivos y demás si nuestro propio metro cuadrado no lo empezamos a cambiar. Y uno cambia el metro cuadrado desde cómo educas a tus hijos y a tus hijas, cómo te relacionas con tu pareja o con tus parejas o con tu compañero de vida, cómo te relacionas con tus amigos, con tus amigas, tú qué haces y qué compartes en tus redes sociales, tú justamente cómo compartes conocimientos, cómo te involucras activamente dentro de las decisiones públicas, porque el feminismo finalmente es un movimiento político, que no es lo mismo que partidista, es político, porque lo personal es político y es una de las máximas de la tercera ola del feminismo. Entonces, cuando tú empiezas a involucrarte desde el activismo, desde el feminismo, desde la consultoría política, que por ejemplo yo llevo años haciéndola, hablando de la importancia de que lleguen las mujeres a espacios de toma de decisión, que lleguen además con perspectiva de género, con interseccionalidad, con derechos humanos, que se gobierne de manera completamente diferente, que se replanteen los liderazgos de las mujeres desde una horizontalidad, desde un tema de comunidad, desde un tema en donde no haya solamente, y eso en el libro que escribimos le llamamos liderazgos estelas, en donde dejes de ser solamente una luz que opaca a las demás mujeres que te acompañan, sino que seas una luz que verdaderamente ilumine y dé visibilidad a las mujeres que te acompañan, porque vernos y reconocernos es un acto político, ¿no? Pero este metro cuadrado, creo que Caitlin, desde lo que hace, desde sus cursos, de sus capacitaciones y demás, está incidiendo en su metro cuadrado. Tu Art, desde este espacio y lo que haces y tu familia, lo que me dices, ¿no? Tengo 3 hijas y tal, desde cómo las educas en igualdad y demás, desde tu metro cuadrado estás haciendo tu diferencia. Maite igual, desde la comunicación política, desde cómo hace sus temas de periodismo, desde estos espacios, ella desde su metro cuadrado. Entonces, aquí lo importante es que empecemos a cambiar nuestro primer metro cuadrado y en este metro cuadrado vamos a ir generando pues pequeñas esferas de conciencia en los hijos, en las hijas, en los amigos, en las amigas, porque de aquí con que ustedes y la gente que nos ve se lleve 2 o 3 reflexiones, con eso yo siento que en mi metro cuadrado ya hice algo sustantivo. Cuando doy una conferencia, con que 1 o 2 personas se lleven algo, aunque haya sido un aforo de 1000, algo ya hice en mi metro cuadrado. Creo que tenemos que seguir conversando, que seguir compartiendo conocimiento, que ser generosas y generosos, que estar abiertas al diálogo justamente, a no tener que estar siempre de acuerdo, pero respetar las posturas de otras personas y tener siempre reflexiones y debates de altura. Yo estoy en contra de la descalificación, de la diatriba, de la vulgaridad,
de todas estas cosas que suceden, que polarizan a un país, porque finalmente no nos vamos a ir a vivir a Marte las mujeres o los hombres, o no vamos a dividirnos, ¿verdad? Poner como un muro de Berlín y decir de un lado derecho las mujeres y del lado izquierdo los hombres. Somos una sociedad finalmente que tiene que seguir conviviendo, que tenemos que replantearnos este contrato social que nos contaron hace muchos años y que ha cambiado sustantivamente, y tenemos que cambiar y replantear muchas cosas, pero diría desde nuestro metro cuadrado, y la siguiente semana con mucho gusto les digo cómo sí podemos, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, hacer estos cambios en este metro cuadrado o en los espacios de incidencia para que cada vez sean más hombres y mujeres y personas que quieran verdaderamente cambiar su entorno, su territorio, su comunidad, su vecindad, su cuadra, o sea, porque tampoco tienes que gobernar un país, ¿no? Puedes cambiar desde tu edificio, tu colonia, ¿no? O sea, tu casa. Digo, ya no te tienes que ir muy lejos. Entonces, hay muchas como sí, pero por eso siempre parto de cambiar y replantearnos qué estamos haciendo en nuestro metro cuadrado, y con eso las cosas pueden ir cambiando poco a poco. Muchas gracias por la invitación y por todo este tiempo que hemos estado platicando, que se me ha ido rapidísimo el día de hoy. Muy, muy rápido, mi querida Edurne. Y bueno, la verdad es que ha sido un privilegio el haberte tenido el día de hoy. Ya nos dijiste que sí vas a estar el próximo miércoles, lo cual nos hace muy felices. Y yo creo que también aquí hay otros comentarios en el que igual nos preguntaba Mario Mora que cuál serían las indicaciones, las recomendaciones para los comos, ¿no? Y nos escribe también Norma Esther Andrade, quien tú conoces, Edurne, nos dice, yo no creo que alguna mujer se autoinmole, esa postura no la debemos reproducir y es la manera de justificar lo injustificable. Bueno, pues hoy hablamos de prevención, de atención, de lo que es la erradicación de la violencia. En estos pocos minutos es muy difícil el que podamos llegar a conclusiones potentes cuando, como bien lo dijo Edurne, el feminismo tiene manejándose y trabajando 300 años, ¿no? Desde aquella Christine de Pizan, ¿no? Que era una de las primeras feministas que encontramos. Y hemos ido avanzando, necesitamos seguirlo haciendo, necesitamos unirnos, como lo decía Katy, como lo decía Art, como bien lo explicaba ahorita Edurne, y trabajar primero en ese metro cuadrado, en esta cercanía, en este trabajar con mi familia, si soy maestra con mis alumnos, etcétera. Incidir directamente en quien tengo yo cerca. Y yo creo que esa es una tarea, pues ya por sí misma, muy importante. Confucio lo decía, que para ser un buen gobernante tenías que empezar primero por ti mismo, después por tu casa, y entonces podrías ser un buen gobernante. Y eso es lo que nos dice precisamente Edurne hoy, que empecemos por ese metro cuadrado, por trabajar con nuestras familias para que construyamos espacios en los que tanto hombres como mujeres podamos vivir en esta plenitud y goce de todos nuestros derechos, que es lo que necesitamos la humanidad en general. Y por ahí empecemos, dejémonos esta tarea esta semana, si les parece bien, y la próxima semana nos quedamos con mucho ánimo de escuchar qué seguirá, qué podremos seguir construyendo juntos. Entonces, muchísimas gracias, querida Edurne, gracias, mi querida Katy, gracias, mi querido Art, nos vemos dentro de 8 días, y gracias a todos los que nos acompañaron, a las que nos acompañaron el día de hoy. Cuídense mucho, bonito miércoles. Buenas noches, gracias. Gracias.